A continuación veremos un ejemplo de cómo usar el análisis de elementos finitos, en este caso estático, para detectar causas de fallos, de calidad, de diseño, de problemas de material en un producto ya diseñado. En este caso vamos a ver un componente de un arado. En este caso sería una pata que consiste en la columna, la masa y el disco con sus 4 tornillos de fijación. Lo que básicamente se hace es, a partir de la geometría CAD importada, ¿sí? Aquí se ve, tal como fue diseñada, se va a realizar un análisis de elementos finitos estático estructural. Se va a intentar ver cómo trabaja la estructura, qué comportamiento tiene, y desde ahí intentar digamos, reproducir el trabajo típico de la estructura, y desde ahí en más tomar una dirección y ver cómo se puede diagnosticar el fallo. Aquí se puede ver cómo está digamos, organizado un análisis por elementos finitos estático. En este caso es un estático estructural. A partir de la importación de geometría se definen los materiales. En este caso se definieron las propiedades del acero, tanto las propiedades mecánicas como las propiedades de fatiga que se necesitan para el análisis. Y a partir de aquí se definen las conexiones en los cuales se define qué tipo de contacto, por ejemplo, tiene el disco con la masa. Se definen las juntas. Aquí en esta zona existen unos rodamientos que, en este caso, por un tema de simplificar el análisis, debido a que no es de interés, se simplifican y se agregan lo que se denominan unas joints que representan el comportamiento del rodamiento. También unos elementos de viga que vienen a representar a los tornillos que van ubicados allí donde se muestra. A partir de aquí, una vez que se tiene definido todo esto, se procede a definir la malla de elementos finitos, que es donde realmente se hace el cálculo, ¿no? La malla, cuanto más tupida, más pequeños son los elementos, más precisión tiene el cálculo, hasta que llega un momento que no tiene sentido aumentar la precisión porque ya el cálculo es lo suficientemente preciso. Bueno, una vez que tenemos definido todo esto, se procede a reproducir, digamos, las condiciones en las cuales trabaja esta columna, digamos, parte de la maquinaria agrícola, en este caso del arado. Aquí podemos ver cómo se ha definido este análisis. Aquí arriba se ha puesto, digamos, la restricción cinemática, el soporte fijo. Aquí en magenta se puede ver la carga, que es una presión aplicada de este lado, y el apriete de los tornillos. Esas son las cargas que tiene, cargas y restricciones que tiene el presente análisis. Después de esto, el programa toma un tiempo para correr. Normalmente en un caso de estos es corto, y después ya se puede ver en solución los resultados. Aquí podemos ver la deformación total, que es lo primero para ver cómo trabaja la estructura en su conjunto. ¿Sí? Una vez que le voy aplicando la carga, esta carga se aplica en dos pasos. Se aplica primero el apriete de los tornillos y después digamos, la carga de trabajo del disco. Este disco también se analiza en varias posiciones, en todas las posiciones, en los 360 grados, debido a que la tensión varía de acuerdo a la posición relativa de los tornillos, digamos, con respecto a la carga. Y a partir de aquí miramos la tensión, ¿sí? Una vez que evaluamos cómo trabaja la estructura y cuál es la zona de máxima tensión, le damos aquí al max y nos muestra. También podemos ver la malla y analizar en qué punto tenemos la máxima tensión, ¿sí? Cómo está la tensión alrededor de los tornillos, cómo influye, digamos, a la zona de apriete de los tornillos y demás. En este caso se sospechaba y se vio que coincidía la zona donde se produce la grieta en el disco. Se está analizando el disco, por lo tanto se procede a un análisis de fatiga de zona que está basado en el análisis estático que estamos mostrando. En el análisis de fatiga se procedió a realizar, digamos, un cálculo de fatiga, lo que se denomina zero based, o sea, aplicando la carga máxima y quitándola, aplicando y quitando, aplicando y quitando, y con una digamos, con una
teoría de corrección de Goodman. ¿Sí? O sea, tenemos el diagrama SN, ¿sí? El tipo de análisis va a ser Stress Life, corregido por Goodman, de acuerdo a la tensión media que tiene este análisis. Y a partir de aquí se determina la vida, ¿sí? En este caso vamos a cambiar a mínimo y vemos la región en donde la vida de fatiga es mínima, y por aquí ya se empieza a diagnosticar el problema que tenía el disco.